Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Estaba llegando el tiempo en que Jesús sería llevado al cielo. Entonces tomó la firme decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros por delante. Ellos se pusieron en camino y entraron en un pueblo de samaritanos para preparar alojamiento para Jesús. Pero los samaritanos no lo recibieron, porque Jesús daba la impresión de que iba a Jerusalén. Al ver esto, los discípulos Santiago y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo para destruirlos? Jesús, sin embargo, se volvió y los reprendió. Y se dirigieron a otro pueblo. Palabra de la salvación. Gloria a ti, Señor. Amén. Momento de reflexión sobre la palabra. La noche estaba tranquila. Las estrellas centelleaban en el cielo como un tapiz bordado, reflejando la inmensidad y el misterio del cosmos. Abajo, en el silencio entre las colinas y el murmullo de los olivares, se estaba tomando una decisión. Una decisión que cambiaría el curso de la historia. Jesús, el hombre que tocaba corazones y transformaba vidas, estaba a punto de dar un paso definitivo, quizás el más importante de su travesía terrenal. Sabía lo que le esperaba en Jerusalén. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar en lo que pudo haber pasado por su mente en ese momento? Imagínate en su lugar, sintiendo el peso del destino y la expectativa de todos los que lo seguían. ¿Qué harías tú? La angustia, el miedo, la incertidumbre. Para muchos, serían razones suficientes para retroceder, pero no para Jesús. Él se prepara para partir, con una firmeza que impresiona y, al mismo tiempo, nos cuestiona, ¿de dónde proviene ese coraje? ¿Por qué elegir un camino que, él sabía, lo llevaría al sufrimiento? Hay una fuerza invisible que lo impulsa, una misión que late en cada latido de su corazón. Al decidir ir a Jerusalén, Jesús no solo acepta su destino, lo abraza con toda su esencia. Sabe que está siendo guiado por un propósito mayor, un llamado que resuena a través de los siglos. Pero, ¿y nosotros? ¿Cuántas veces, ante los desafíos, dudamos? ¿Cuántas veces, ante lo desconocido, escogemos el camino más fácil, aquel que nos aleja de nuestras mayores realizaciones? Jesús, con su determinación inquebrantable, nos invita a reflexionar sobre lo que realmente importa. ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos hace seguir adelante, incluso cuando todo parece ir en contra? Su mirada se dirige hacia Jerusalén, y allí, en ese instante, se siente más cerca que nunca del cumplimiento de su misión. Jerusalén no es solo un lugar en el mapa, es el símbolo de todo lo que él representa, de todo lo que vino a enseñar. Y, una vez más, surge la pregunta, ¿qué hay en Jerusalén que lo atrae con tanta fuerza? ¿Será solo el cumplimiento de antiguas profecías, o algo más profundo, más íntimo? Y, mientras él se prepara para esta última travesía, sus discípulos observan en silencio. Ellos también sienten la tensión en el aire, saben que algo grande está a punto de suceder. Pero, ¿comprenderán realmente la verdadera profundidad de la decisión de Jesús? ¿Entienden que este es el momento en que todo se transforma, en que el Hijo del Hombre se revela en toda su plenitud? Jesús camina entre ellos, su semblante es sereno, pero sus ojos revelan una intensidad casi palpable. Es consciente de cada paso, de cada respiración. ¿Y tú, puedes imaginar lo que pasa por su corazón? Cada emoción, cada pensamiento. ¿Serán recuerdos de todos aquellos a quienes tocó con sus palabras y sus milagros? ¿O será una oración silenciosa, pidiendo fuerzas para lo que estaba por venir? En medio de este torbellino de sentimientos, Jesús toma su decisión.
Él sabe que se acerca el momento en que será llevado al cielo, pero antes debe pasar por Jerusalén, debe cumplir cada palabra que se dijo sobre él. Y así, con una determinación que resuena en las colinas, se levanta y se prepara para partir. Para muchos, esto parecería una locura, para otros, un acto de valentía. Pero, para Jesús, es simplemente el cumplimiento de quien Él es. Comienza la travesía, y con ella, una serie de eventos que marcarán para siempre la historia de la humanidad. Pero antes de continuar, detente y piensa, ¿qué harías tú, si supieras que tu decisión, tu próximo paso, lo cambiaría todo para siempre? ¿Tendrías el valor de Jesús? La confianza de que, incluso frente a las adversidades, lo que realmente importa es seguir adelante, fiel a tu propósito. Hay algo casi hipnótico en la firmeza con la que decide ir a Jerusalén. Es como si estuviera diciendo, no importa lo que suceda, yo sé a dónde voy. Sé por qué voy. Y esa confianza, esa certeza inquebrantable, es lo que nos inspira y nos desafía. ¿Tenemos esa misma claridad en nuestras propias vidas? ¿Podemos, en medio de las tormentas e incertidumbres, mantener la mirada fija en nuestro propio Jerusalén? Esta es la primera parte de una historia que ya conocemos, pero que, cada vez que se cuenta, nos lleva a nuevas preguntas y reflexiones. ¿Qué viene después? ¿Qué le espera en esa ciudad sagrada, llena de promesas y peligros? Jesús ya lo sabe. Y aún así, no duda. Porque para él, Jerusalén no es el final, sino el comienzo de algo mucho más grande. ¿Y tú, cuál es tu Jerusalén? El horizonte se dibuja en tonos dorados a medida que el sol comienza a asomarse. Cada paso dado por Jesús resuena como un tambor, marcando el ritmo de un viaje que va mucho más allá de lo que los ojos pueden ver. Está decidido, y no hay vuelta atrás. Pero, incluso en su inquebrantable determinación, hay un momento de pausa, una respiración profunda antes del siguiente movimiento. Jesús sabe que este viaje hacia Jerusalén no es solo físico, sino también espiritual. Requiere preparación, una preparación cuidadosa y dedicada. Y es aquí donde toma una nueva decisión, enviar mensajeros por delante. ¿Pero por qué? ¿Por qué Jesús, aquel que calmó tempestades y resucitó muertos, enviaría personas a preparar el camino? ¿Por qué no simplemente seguir directamente, sin anunciar su llegada? Este es uno de esos momentos que nos invitan a reflexionar más profundamente. Hay un significado más profundo en cada acto de Jesús, una lección oculta, esperando ser desvelada. Él elige mensajeros. No sabemos sus nombres, pero podemos imaginar lo que sintieron al ser convocados. El llamado de Jesús no era una invitación común. Era un pedido que exigía coraje y fe. Debían ir por delante, pasar por las aldeas y pueblos, anunciar que el Maestro estaba en camino. Prepárense, Jesús viene. Como mensajeros, no solo llevaban la noticia, sino también la responsabilidad de abrir corazones, de preparar los espíritus para algo grandioso. ¿Y tú, cómo te sentirías recibiendo una misión así? ¿Estarías listo para enfrentar aldeas desconocidas, pueblos con tradiciones y creencias diferentes, y anunciar algo que podría ser recibido con entusiasmo o con desprecio? Cada puerta que se abriría, cada mirada que encontraría la tuya, una mezcla de expectativa y temor. Porque el mensaje de Jesús no siempre es fácil de aceptar, aún más cuando desafía la comodidad y las certezas. Parten los mensajeros. Paso a paso, polvorientos y con el corazón acelerado. Cada camino recorrido es una preparación, cada palabra dicha es un acto de fe. Saben que no todos entenderán lo que están haciendo, que muchos los verán como extranjeros con ideas extrañas.
Y aún así, van, firmes en su propósito. Imagina la escena, la llegada a una nueva aldea, las miradas curiosas de los habitantes. ¿Quiénes son ellos? ¿De dónde vienen? Y entonces, se pronuncia el mensaje: Jesús está viniendo. Pasará por aquí. Algunos sonríen, otros fruncen el ceño. La reacción varía, porque el anuncio de que Jesús está en camino no deja a nadie indiferente. Cada uno reacciona según lo que lleva dentro: esperanza, curiosidad, miedo o escepticismo. Y esto nos lleva a una pregunta intrigante: ¿cómo reaccionaríamos si, de repente, alguien nos dijera que Jesús está viniendo? ¿Qué sentiríamos en nuestro interior? ¿Estaríamos listos para recibirlo? Mientras los mensajeros avanzan, preparando hospedaje y estadía, podemos sentir la tensión crecer. No están simplemente buscando un lugar para pasar la noche. Están preparando el terreno para un encuentro que cambiará todo. Cada casa que toca la puerta, cada paso que da hacia una nueva aldea, es un movimiento hacia el cumplimiento de algo mucho más grande. Y esto nos hace pensar: ¿cuántas veces, en nuestra propia vida, nos preparamos verdaderamente para algo importante? ¿Cuántas veces dedicamos tiempo y esfuerzo para preparar el corazón, para abrir espacio para lo nuevo? Los mensajeros siguen adelante, y Jesús, detrás, con sus discípulos, avanza por el mismo camino. Sabe que, pronto, encontrará a aquellos que envió. Sabe que, independientemente de cómo sean recibidos, lo importante es que el mensaje sea llevado. Porque preparar el camino es un acto de fe. Es plantar semillas en suelo desconocido, es creer que, incluso sin ver el resultado inmediato, algo será transformado. ¿Y tú, ya has pensado en ser un mensajero? ¿Has considerado llevar un mensaje que pueda cambiar vidas, incluso sabiendo que podrías encontrar resistencia? Es un papel desafiante, que exige más que coraje. Exige un corazón dispuesto a servir, incluso sin garantías. Exige una entrega que va más allá de lo visible, que toca lo invisible. Los mensajeros parten, y mientras tanto, la expectativa crece. ¿Qué encontrarán en el camino? ¿Qué tipo de recepción tendrán? Y, más importante aún, ¿cómo afectará esto lo que está por venir? Jesús los envió porque sabía que, antes de cualquier llegada, hay una preparación necesaria. No solo en lo físico, sino también en el espíritu. ¿Y nosotros, estamos preparados para lo que viene por delante? ¿Estamos listos para recibir lo inesperado, lo extraordinario? Los mensajeros avanzan, y con ellos, la esperanza de que, a cada nuevo pueblo, más corazones se abran, más puertas sean destrancadas. Porque Jesús está viniendo, y lo que está por suceder cambiará todo para siempre. A medida que los mensajeros avanzan por el camino polvoriento, el sol del mediodía comienza a arder con más intensidad. Se acercan a una aldea samaritana, un lugar marcado por antiguas tensiones y prejuicios. Aún así, hay una expectativa positiva en el aire. La misión es clara: preparar un lugar para el Maestro, garantizar que él y los discípulos tengan donde descansar antes de continuar rumbo a Jerusalén. Pero, ¿cómo será la recepción? ¿Cómo reaccionarán esos samaritanos, históricamente en conflicto con los judíos, ante la llegada del profeta? Cuando los mensajeros entran en la aldea, los primeros intercambios de miradas están cargados de desconfianza. La tensión es casi palpable. Anuncian, con respeto y esperanza, que Jesús, el rabino de Nazaret, está en camino y que necesitarían hospedaje. Pero la respuesta que reciben es fría, casi helada. Los rostros de los samaritanos se cierran, las puertas permanecen trancadas, y las palabras que salen de los labios de los habitantes están llenas de desprecio.
Jesús va a Jerusalén, preguntan algunos, en tono de reproche. Sí, lo está. Y ahí es donde comienza el problema. Para los samaritanos, Jerusalén era un símbolo de división, de conflicto religioso y político. Ellos adoraban a Dios en el monte Gerizim, y no en el templo de Jerusalén. La idea de ofrecer hospitalidad a alguien que estaba en camino a un lugar que representaba tanta discordia era inaceptable. Así, la rechazo se instala, dura e implacable. No hay lugar para Jesús allí. Y con esto surge una pregunta inevitable: ¿cómo lidiar cuando el mensaje es rechazado? ¿Cuándo las puertas se cierran y los corazones se endurecen? Imagina a los mensajeros, cansados y frustrados, regresando con esta noticia a Jesús. Hicieron todo lo que pudieron. Intentaron explicar, argumentar, pero no sirvió de nada. Rechazados no por quienes eran, sino por a quienes acompañaban y por el destino que seguían. Esto nos lleva a reflexionar: ¿cuántas veces, en nuestra propia vida, somos juzgados no por lo que somos, sino por lo que representamos? ¿Por nuestras elecciones, nuestros caminos? Y cuando finalmente se reúnen con Jesús, la frustración es evidente. Los discípulos, especialmente Santiago y Juan, están indignados. Ellos, que eran conocidos como los hijos del trueno debido a su fuerte temperamento, se inflaman de ira. ¿Cómo pueden rechazar al Maestro así? Y entonces, en un impulso casi inconsciente, surge una idea. Una idea que explota como una tormenta de verano: ¿y si pidieran fuego del cielo para consumir esa aldea? Al fin y al cabo, ¿no era justo que aquellos que rechazaban acoger a Jesús fueran castigados? Esta reacción nos invita a un examen profundo. ¿Cuántas veces, ante una rejección, sentimos que la rabia crece dentro de nosotros, deseando venganza, deseando que el dolor que sentimos al ser rechazados se refleje de vuelta? Queremos que aquellos que nos han herido sufran también, como si eso pudiera equilibrar la balanza del mundo. Pero, ¿es así como deben ser las cosas? Mientras Santiago y Juan se exaltan, sus ojos brillando de indignación, Jesús los observa en silencio. Él ve su frustración, la ira que arde como brasas. Y entonces, con su voz serena y firme, los reprende. No con dureza, sino con una sabiduría que corta como una hoja afilada. No saben de qué espíritu son, les dice, recordándoles que su camino es diferente. No es el camino de la violencia, de la represalia. Es el camino del amor, del perdón, de la comprensión. Pero, cuán difícil es, ¿verdad? Amar a aquellos que nos rechazan, perdonar a aquellos que nos hieren. ¿Cuántas veces, ante una puerta cerrada, deseamos que nunca más se abra? ¿Cuántas veces, al ser juzgados o despreciados, queremos que aquellos que nos han juzgado prueben su propio veneno? Pero Jesús nos muestra un camino diferente, un camino que desafía nuestra lógica humana, nuestra inclinación natural. Él no se deja afectar por la rejección. No hay resentimiento en sus palabras, no hay deseo de venganza. Simplemente acepta y sigue adelante. Porque Jesús sabe que su misión no depende de la aceptación de todos. Sabe que, incluso ante puertas cerradas y corazones endurecidos, lo que importa es permanecer fiel a su propósito. Y así, se dirigen a otra aldea. Sin murmullos, sin amargura. Solo el silencio que acompaña la comprensión de que no todos están listos para recibir lo que Él tiene para ofrecer. Y esto, por más doloroso que sea, forma parte del camino. Nuestro camino, muchas veces, también encontrará rechazos. Puertas cerradas, rechazos inesperados. ¿Y qué haremos? ¿Seguir el impulso de devolver en la misma moneda, o continuar, con serenidad,
sabiendo que nuestra misión va más allá de la aceptación de los demás? Jesús nos muestra que, incluso cuando somos rechazados, nuestra dignidad permanece intacta. Y que el verdadero poder no está en imponer nuestra voluntad, sino en seguir adelante, con fe y propósito. Entonces, ¿qué hacemos ante el no de la vida? ¿Retrocedemos, inflamados de ira y deseo de venganza? ¿O seguimos, como Jesús, sabiendo que cada puerta cerrada es solo una oportunidad de encontrar un nuevo camino? El calor del rechazo aún ardía en el pecho de los discípulos cuando abandonaron el pueblo samaritano. Las palabras ásperas, las miradas de desprecio y la humillación de haber sido expulsados resonaban como un trueno en sus mentes. Y, como una tormenta que se forma de repente en el horizonte, la ira comenzó a acumularse. Santiago y Juan, los hijos del trueno, no podían aceptar esa negativa. ¿Cómo era posible que alguien rechazara al Maestro, aquel que solo esparcía el bien, que sanaba a los enfermos y liberaba a los oprimidos? El sentimiento de injusticia hervía en sus corazones, y la idea de venganza, que antes era solo un susurro, ahora rugía como un león hambriento. Se acercan a Jesús, aún jadeantes de indignación. Señor, comienzan, ¿quieres que llamemos fuego del cielo para consumirlos, como hizo Elías? La propuesta, aunque extrema, parecía lógica en su furia. Si ese pueblo rechazaba a Jesús, ¿por qué no darles una lección que nunca olvidarían? ¿No merecían ser castigados por su dureza de corazón? Al fin y al cabo, ¿no fue eso lo que sucedió en tiempos antiguos, cuando profetas clamaban por el juicio divino contra aquellos que desafiaban la voluntad de Dios? Este es un momento poderoso y delicado, donde vemos, de manera cruda, el lado humano de los discípulos. Aún están aprendiendo. Por más que hayan caminado con Jesús, visto sus milagros y oído sus palabras, la comprensión profunda de su mensaje aún no ha penetrado completamente. Es fácil, ¿verdad? Cuando somos heridos, la primera reacción es devolver en la misma moneda. Cuando somos injusticiados, nuestra voluntad es clamar por justicia, por venganza. ¿Cómo sería tener el poder de llamar fuego del cielo contra aquellos que nos lastiman? Y si tuviéramos esa capacidad, ¿seríamos capaces de resistir la tentación de usarla? Pero Jesús, con su asombrosa calma, responde de una forma que desafía toda lógica humana. Los reprende, pero no con severidad. Su mirada, penetrante y llena de comprensión, transmite una lección que tal vez aún no estén listos para entender completamente. No saben de qué espíritu son, les dice, y con esas palabras revela un abismo profundo entre el deseo de poder y la verdadera esencia de su misión. Porque el camino de Jesús no es el camino del poder por el poder. No es el camino de la imposición o de la represalia. Lo que Él vino a traer al mundo no es destrucción, sino restauración, no es condena, sino reconciliación. Él entiende el dolor del rechazo, la frustración que sienten los discípulos. Pero también sabe que responder con violencia, incluso si es divina, no es la solución. Porque el amor, el verdadero amor, no se impone a la fuerza. En este momento, Jesús no solo reprende a los discípulos, sino que también nos invita a una profunda reflexión. ¿Cuántas veces, ante los rechazos e injusticias que enfrentamos, sentimos el deseo de retaliar? ¿De hacer justicia con nuestras propias manos? ¿Y cuántas veces confundimos ese deseo de venganza con la verdadera justicia? La historia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que, en nombre de causas justas, terminaron cometiendo actos terribles. Porque el poder, cuando no es guiado por el amor, se convierte en un arma destructiva. Jesús, en su suave reprensión,
enseña que el verdadero poder radica en la capacidad de perdonar, de comprender, de seguir adelante sin dejarse contaminar por el odio. Y esto, para los discípulos y para nosotros, es un desafío inmenso. Porque perdonar no es olvidar, no es justificar el mal que nos hicieron. Es un acto de valentía, de elección consciente, de no permitir que el odio se apodere de nuestro corazón. Y esta es una de las lecciones más difíciles que Jesús enseña, que la fuerza de un hombre no está en su capacidad de destruir, sino en su capacidad de amar, incluso cuando es rechazado. Santiago y Juan, aún llenos de emociones conflictivas, escuchan las palabras de Jesús y, aunque no entienden completamente, aceptan la corrección. Bajaron la cabeza, quizás avergonzados por la explosión de furia que demostraron. Pero esa es la belleza del camino con Jesús. Él no espera perfección de sus seguidores, sino un corazón dispuesto a aprender, a crecer, a ser transformado. Y así, continúan hacia otro pueblo. El rechazo, aunque doloroso, no define la misión. Jesús sigue caminando, con los discípulos a su lado, mostrando que siempre hay un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para sembrar el bien. Sabe que el camino es largo y que habrá muchos desafíos por delante. Pero también sabe que, en cada acto de compasión, en cada decisión de perdonar, está construyendo un reino que no puede ser sacudido. También nosotros enfrentamos rechazos en nuestra vida, puertas que se cierran, personas que nos lastiman. Y, como Santiago y Juan, muchas veces somos tentados a responder con ira, a desear que fuego del cielo descienda sobre aquellos que nos hieren. Pero la verdadera fuerza radica en resistir ese impulso, en elegir el camino más difícil, pero más gratificante, el camino del perdón. Porque, al final, es eso lo que transforma el mundo. No la fuerza bruta, no la venganza, sino la capacidad de mirar a aquellos que nos rechazan y, aún así, elegir amar. El aire pareció congelarse por un instante después de la propuesta impetuosa de Santiago y Juan. Las palabras aún resonaban en el pesado silencio que se había formado a su alrededor. Fuego del cielo para consumir a un pueblo entero. Eso era lo que los discípulos, inflamados por la indignación, deseaban. Con los ojos fijos en Jesús, esperaban su respuesta, tal vez esperando una confirmación, una chispa que legitimara el impulso de venganza. Pero Jesús, con el rostro sereno y la mirada profunda, no responde de inmediato. Los observa, los comprende, los ama, incluso en medio de aquella furia descontrolada. No saben de qué espíritu son, la voz de Jesús no es dura, sino cargada de un peso que trasciende el momento. Es un llamado, una advertencia que resuena a través del tiempo, alcanzando no solo a los discípulos allí presentes, sino a todos nosotros, que, en algún momento, nos dejamos consumir por el deseo de retaliación. Los reprende no porque su propuesta sea absurda, después de todo, el propio Elías, el gran profeta, había llamado fuego del cielo en una ocasión similar, sino porque aún no comprendían la verdadera naturaleza de su misión. Jesús no vino para destruir, sino para salvar. No vino para traer fuego de destrucción, sino la llama del amor, capaz de calentar incluso los corazones más fríos. Y esa es la lección que desea que Santiago y Juan, y todos sus seguidores, comprendan. La respuesta de Jesús nos confronta con una verdad profunda. No siempre nuestra indignación, por más justa que parezca, refleja el corazón de Dios. ¿Por qué es tan fácil perderse en el calor de la ira, verdad? Es fácil justificar nuestros actos más extremos cuando nos sentimos heridos o injusticiados. Pero el Espíritu de Jesús es diferente. Él no se venga. No devuelve mal por mal. Y es por eso que, ante esa propuesta de destrucción, no responde con severidad, sino con una corrección que es, al mismo tiempo, firme y llena de amor. Ustedes no saben de qué espíritu son, es un llamado a la introspección, a la reflexión. ¿Qué espíritu nos está guiando cuando deseamos el mal a los demás?
¿Qué estamos realmente alimentando en nuestros corazones cuando queremos ver la destrucción de aquellos que nos rechazan? Esta reprensión de Jesús va más allá del momento. Nos llama a examinar nuestros propios corazones, a cuestionar nuestras intenciones, nuestras motivaciones. Porque el verdadero seguimiento de Cristo no se trata solo de creer, sino de transformar nuestro interior para alinearnos con su espíritu, el espíritu de amor, perdón y gracia. Y eso no es fácil. Requiere un coraje mucho mayor que la fuerza bruta. Requiere un corazón dispuesto a perdonar, a seguir adelante sin cargar el peso de la herida y el rencor. Los discípulos, al escuchar estas palabras, deben haber sentido un profundo choque. Ellos, que estaban listos para usar el poder de Dios para castigar a aquellos que los rechazaron, ahora se veían ante una verdad desconcertante. No se trataba de poder, sino de propósito. No de venganza, sino de compasión. El verdadero poder de Jesús no estaba en la capacidad de destruir, sino en la capacidad de amar y transformar incluso a aquellos que se oponen a Él. Este momento nos muestra, de manera intensa, la diferencia entre el espíritu humano y el espíritu divino. Nuestro espíritu, a menudo, anhela justicia inmediata, retribución. Queremos que aquellos que nos hieren paguen por sus actos. Pero el Espíritu de Jesús nos llama a un camino diferente. Un camino que no ignora el mal, sino que elige enfrentarlo con el bien. Que no se rinde al odio, sino que se mantiene firme en el amor. Y esta elección es revolucionaria. Porque, en lugar de traer destrucción, trae sanación. En lugar de dividir, une. En lugar de incendiar con el fuego del cielo, calienta con la luz de la esperanza. Jesús sabía que cada acto de perdón, cada palabra de compasión, era una chispa de transformación, capaz de encender un fuego mucho más poderoso, el fuego del amor incondicional. Y es eso lo que desea que los discípulos comprendan. Que el verdadero poder no está en llamar fuego del cielo para destruir, sino en mantener la llama del amor encendida, incluso cuando somos rechazados, maltratados o despreciados. Porque el amor no es solo una emoción o una elección, es un espíritu, un poder que transforma todo a su alrededor. Esa reprensión de Jesús fue un llamado para que los discípulos reflexionaran sobre el espíritu que guiaba sus acciones. Y es un llamado para nosotros también. Cuando nos enfrentamos a la rechaza, a la injusticia, ¿cuál es el espíritu que guía nuestra respuesta? ¿Somos como Santiago y Juan, listos para clamar por fuego, para buscar retribución? ¿O estamos dispuestos a seguir el camino más difícil, pero infinitamente más poderoso, del perdón? Este es el desafío que Jesús nos lanza. Y, al hacerlo, nos muestra que el verdadero poder está en transformar el dolor en compasión, el odio en amor, la rechazo en una oportunidad de crecimiento. Y eso, sí, es un fuego que puede cambiar el mundo. No el fuego de la destrucción, sino el fuego de la transformación, que consume todo lo impuro y nos hace más parecidos a Él. Entonces, ante la rejeicao, ante el desprecio y la injusticia, ¿qué espíritu nos guía? Es una pregunta que necesitamos responder, porque la respuesta define no solo nuestras acciones, sino también quién nos estamos convirtiendo. Y Jesús, con sus palabras y su ejemplo, nos muestra el camino. Un camino que no busca destruir, sino construir. Que no responde con odio, sino con amor. Que no se venga, sino que perdona. Porque ese es el verdadero espíritu de Cristo. Tras la reprensión de Jesús, el grupo de discípulos, aún asimilando la corrección, se ve ante una elección importante: cómo continuar la jornada tras la rejeicao. El pueblo samaritano les había cerrado las puertas, pero eso no significaba el fin de la misión. Por el contrario, era solo un nuevo comienzo. Jesús, con la serenidad que lo caracterizaba, no duda. Decide seguir adelante, desviándose a otro lugar. No hay tiempo para resentimientos, no hay espacio para la amargura. La jornada debe continuar.
Imaginemos por un momento la escena, los discípulos, antes inflados de ira, ahora más calmados, aún sienten el peso de la reciente rejeicao. La frustración de haber sido rechazados, no por lo que eran, sino por a quien seguían, aún resuena en sus corazones. Pero, al mirar a Jesús, ven algo que los desafía, Él avanza, sin mirar atrás, sin dejarse abatir. Y esta actitud es un poderoso ejemplo de perseverancia y resiliencia. No se deja paralizar por la adversidad. Sabe que, para cada puerta que se cierra, hay otras que se abren, y que su mensaje debe seguir adelante, independientemente de los obstáculos. Este momento nos enseña algo esencial: cómo lidiamos con las rejeicoes y decepciones en nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces nos encontramos con puertas cerradas, con sueños que parecen desmoronarse, y somos tentados a rendirnos? ¿A dejar que el rencor nos consuma, que la frustración nos impida seguir adelante? Pero Jesús nos muestra que, incluso cuando no somos aceptados, incluso cuando todo parece conspirar en nuestra contra, siempre hay un camino adelante. Un camino que requiere no solo coraje, sino también compasión, por nosotros mismos y por los demás. Porque, al desviarse a otro pueblo, Jesús no está solo cambiando de ruta geográfica. Está mostrando una nueva forma de vivir, una nueva manera de responder a los desafíos. En lugar de fijarse en el resentimiento, elige el movimiento. En lugar de aferrarse a lo que salió mal, busca nuevas oportunidades para hacer el bien. Y esta es una lección que resuena fuertemente en nuestras vidas. No importa cuántas veces caigamos, lo que realmente importa es cuántas veces nos levantamos y seguimos. Los discípulos siguen a Jesús, quizás un poco abatidos, aún reflexionando sobre lo que ocurrió. Pero, a medida que caminan, se dan cuenta de que cada paso junto al Maestro es una lección viva. Aprenden que la misión de Jesús no depende de la aceptación de las personas, sino de su propia fidelidad al propósito que le fue dado. Y que, incluso ante la rejeicao, siempre hay una nueva posibilidad de sembrar esperanza y amor. Esta decisión de partir hacia otro pueblo también nos habla sobre la importancia de discernir cuándo es el momento de cambiar de dirección. ¿Cuántas veces nos aferramos a situaciones, relaciones o proyectos que ya no nos hacen bien, insistiendo en algo que claramente no está funcionando? Jesús nos muestra que, a veces, lo mejor que podemos hacer es simplemente seguir adelante, dejar atrás lo que no nos acoge y buscar nuevos horizontes donde podamos florecer. El desvío hacia otro pueblo no es un acto de cobardía, sino de sabiduría. No es una fuga, sino un redireccionamiento estratégico. Jesús no estaba renunciando a su misión, sino adaptándola a las circunstancias. Y esto nos enseña sobre la flexibilidad que necesitamos tener en nuestras propias vidas. No se trata de rendirse fácilmente, sino de entender que, en algunos momentos, cambiar de camino es la forma más valiente de seguir adelante. Y a lo largo de esta nueva jornada, imagino que los discípulos comenzaron a darse cuenta de algo importante: el verdadero valor no estaba en ser aceptados o reconocidos por todos, sino en ser fieles a la misión de llevar el mensaje de Jesús, independientemente de las reacciones que encontraran. Con cada paso dado hacia un nuevo pueblo, aprendían a desapegarse del orgullo herido, a abandonar la necesidad de aprobación y a concentrarse en lo que realmente importaba: ser luz donde quiera que fueran, sin exigir que los demás comprendieran o aceptaran esa luz. Y así, Jesús y sus discípulos llegan a su nuevo destino, un pueblo desconocido, pero que trae consigo la promesa de nuevos encuentros, nuevas posibilidades de compartir amor. ¿Cómo serían recibidos allí? No se sabe. Pero una cosa es cierta: la disposición de continuar, de no dejarse abatir, es lo que marca toda la diferencia. Porque, en la vida, no siempre podemos controlar cómo los demás nos reciben, pero podemos controlar cómo reaccionamos ante sus actitudes. Podemos elegir permanecer firmes en nuestros valores, en nuestra misión, en nuestro propósito. El desvío hacia otro pueblo nos muestra que,
muchas veces, el camino hacia el éxito, hacia la paz, hacia la realización, no es lineal. Está lleno de curvas, desvíos, retrocesos y avances inesperados. Y está bien. Lo importante es no rendirse, no perder de vista el objetivo mayor. Jesús sabía eso. Y nos invita a hacer lo mismo, seguir adelante, incluso cuando el camino no es lo que esperábamos. Entonces, al enfrentar nuestras propias rejecoes y puertas cerradas, que podamos recordar este momento en la jornada de Jesús. Que podamos encontrar fuerza e inspiración para, como Él, continuar caminando. Porque siempre habrá nuevos pueblos por delante, nuevas oportunidades para crecer, amar y transformar el mundo a nuestro alrededor. Y, en cada paso, estaremos convirtiéndonos en más fuertes, más resilientes, más cercanos al Espíritu de Cristo, que nunca se rinde, que nunca deja de amar, que siempre encuentra una manera de seguir adelante. Con esta hermosa palabra y reflexión, te pido tu ayuda para llegar a más personas. Así que, por favor, deja tu like y suscríbete al canal.